Bien, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Y sobre todo con la experiencia nuestra, porque claro, yo soy digestólogo y realmente, aunque me dedico fundamentalmente a trastornos funcionales digestivos, por eso tengo alguna experiencia. De hecho, desde hace unos cuantos años llevo 10 pacientes con fibromialgia, pero solo 10. Sí que me he leído bastante porque soy profesor de esta casa y tengo que dar clases en relación con los trastornos funcionales digestivos y, por tanto, siempre esto sale de alguna manera dicho. En España, si nos damos cuenta, el síndrome de intestino irritable es el más frecuente de todos los trastornos, superando a la dispepsia funcional, que es el segundo, y mucho al dolor abdominal crónico funcional, etc. Hay veces que ese síndrome de intestino irritable es aislado y otras veces se plantea en combinaciones diversas, llegando a influir entre un 30 y un 50% de los casos. Es decir, que los trastornos funcionales digestivos no son nada infrecuentes. ¿Qué son trastornos funcionales digestivos? Pues un conjunto de síndromes. Síndrome viene del griego y significa correr juntos, es decir, algo que viene todo junto, algo que viene todo no aislado, sino en conjunto. Que no son estos síndromes debidos ni a infección, ni a parasitación, ni a lesiones o trastornos orgánicos, sean benignos o malignos, ni tampoco son trastornos psicológicos ni psiquiátricos como durante tantos años se ha pensado. Vienen categorizados, es decir, clasificados por su agrupación sintomática. Esa agrupación, una vez vista, una vez comprobada, es lo que sugiere la parte del tracto digestivo disfuncional. Puede ser el tracto digestivo alto, en cuyo caso no estamos hablando de intestino irritable, o el tracto digestivo bajo, en cuyo caso, generalmente asociado además a trastornos del hábito intestinal, es el síndrome de intestino irritable. ¿Qué lo caracterizan estos trastornos? Pues una serie de alteraciones motoras o perceptivas o sensitivas que pueden ser periféricas o centrales, o bien, como hoy en día pensamos fundamentalmente, un trastorno del procesamiento de la información a nivel del sistema nervioso central. Por eso, de alguna manera, está correlacionado con lo que estamos hablando aquí. En algunos casos de intestino irritable se ha supuesto y se ha demostrado un cierto estado de microinflamación mucosa, pero en un porcentaje cercano al 30%, no en todos. De hecho, lo que también es importante conocer es que los trastornos funcionales digestivos suelen y pueden combinarse entre ellos. Por ejemplo, dispepsia e intestino irritable, estreñimiento funcional, diarrea funcional, etcétera, etcétera, en cerca de la mitad de los casos. Por tanto, es bastante raro que definamos un síndrome funcional como aislado. ¿Cuál es la epidemiología? Es decir, ¿qué porcentaje de este tipo de curso de enfermedades afecta al ser humano, al menos en nuestro país? En población general se ha visto que el síndrome de intestino irritable puede llegar a afectar al 12 o 21% de la población. No es nada desdeñable, desde luego. Esta epidemiología está extendida por todo el mundo y, en general, la relación mujer a hombre es de 2 a 3 a 1, excepto en Arabia Saudí y excepto en la India, en donde parece predominar en el hombre. Evidentemente, quizá esto sea un sesgo de selección y no otra cosa. No hay diferencias significativas por etnias. Igual lo pueden sufrir los asiáticos, que lo pueden sufrir los americanos, que lo pueden sufrir los europeos. Lo que sí que es real es que es muy poco frecuente que comience por encima de los 65 años. También es infrecuente que comience antes de los 15 años. En realidad suelen ser gente joven cuando comienza, habitualmente entre los 20 y 35 años. Lo que es muy importante es tener muy en cuenta que no todas las personas que sufren síndrome de intestino irritable, aproximadamente la tercera parte o la mitad nada más, y las mujeres consultan, y las mujeres 2 o 3 veces más.
Como veis aquí también, en Arabia y en la India siempre se ha comentado que es 5 o 10 veces menos, pero es un sesgo de selección. En España, el síndrome de intestino irritable afecta al 14% de la población, grosso modo. Son el 12% de todas las consultas al médico de atención primaria y son el 28% de las consultas ambulatorias, no hospitalarias, por tanto, de digestivo, refiriéndome a todo tipo de trastorno funcional digestivo. Lo que es muy importante tener en cuenta es que, aunque no es una enfermedad que te mate, no es una enfermedad grave, produce una marcada reducción de la calidad de vida relacionada con la salud. Estos pacientes que desdichadamente lo sufren recurren con mayor frecuencia a servicios sanitarios y suele ser aún peor si hay más intensidad o cronicidad de los síntomas. Es peor aún cuando los síntomas comenzaron en edad temprana y son peor aún la vida de las personas que acuden al especialista y no al médico de atención primaria, porque habitualmente suelen estar más graves. No conocemos bien ni la etiología, las causas, ni la patogenia, los mecanismos. Es decir, lo que sí que sabemos con seguridad es que la etiopatogenia, la combinación de las dos, es multifactorial. De hecho, el síndrome de intestino irritable que ha comenzado después de una enfermedad infecciosa o inflamatoria, a veces relativamente banal. Por ejemplo, hubo un estudio hecho en Barcelona en donde se vio que unas personas que habían comido pasteles o dulces en un determinado sitio donde lo habían comprado y se habían contagiado, infectado con ellos, desarrollaron en un porcentaje muy elevado, cercano al 65%, síndrome de intestino irritable. Esos pacientes fueron seguidos por médicos de digestivo de Barcelona y se ha visto como en estas personas, además, la cosa permanecía en más de la mitad de los casos durante más de 8 o 10 años. También se ha descrito que no solamente puede ser postinfeccioso o postinflamatorio, también hay, aunque esto es algo menos frecuente, una posibilidad de disregulación, la producción de serotonina en las células enterocromafin-like, que son células intestinales. O bien se produce una reducción de la serotonina liberada en plasma, es el síndrome de intestino irritable, estreñimiento, o un aumento de la serotonina liberada en plasma y es el síndrome de intestino irritable, diarrea. Por eso los hemos puesto los dos. Hay pacientes que sufren debido a un sobrecrecimiento bacteriano. Comida infectada, bebida infectada, voy a tal fuente que parece milagrosa o que está en medio de la montaña y esto es sanísimo y tac, ya tengo una infección y a veces puedo llegar a desarrollar en un 10-15% de los casos un intestino irritable. En otras ocasiones es aún más serio el pensar que son personas que sufren ansiedad, depresión, maltrato, y aunque no estemos totalmente seguros de si aquello es causa o es consecuencia de lo que van a sufrir, van a producir o les va a causar este sufrimiento una disregulación del sistema nervioso central. Son mayores las dudas con respecto a si es una causa genética o no, porque en algunos casos en donde hay acoplamiento familiar, lo que se piensa es que han sido expuestos a un hecho concreto todos ellos. Se piensa que ciertos factores ambientales inciden en individuos genéticamente predispuestos y que además estos factores genéticos parecen, al menos en algunos pacientes, influir en la respuesta terapéutica. También se ha descrito con mucha frecuencia la posibilidad de que haya agregación familiar, es decir, que hayan varios pacientes que viven en el mismo sitio y que se sienten o llegan a sufrir un síndrome de intestino irritable. Las dudas son, porque muchas veces en algunos trabajos no se han podido aclarar, ¿porque esto es genético y se hereda o más bien es aprendido? Hay dudas con respecto a esto y no conocemos muy bien las cosas. Lo que sí que sabemos es que hay factores genéticos y genotipos en el intestino irritable que conviene conocer. Unos se han visto en estudios de agregación familiar, sobre todo en familiares de primer grado, y que son predictores de intestino irritable persistente o fluctuante. Otras, donde se ve que no es un contagio directo persona a persona,
por lo menos típicamente no lo es, porque la comparativa entre los cónyuges, la prevalencia del intestino irritable es solo del 7%. Por tanto, pensamos que no es una cosa que vayamos a infectar una pareja al otro de la pareja. Los estudios genéticos han visto que la concordancia para este tipo de trastornos en gemelos monocigóticos, los que son igualitos, es de un 33% en general para todos los trastornos y solo de un 17% para intestino irritable. En cambio, para dicigóticos, los que son gemelos pero no mellizos, respectivamente un 13 y un 7%. Por tanto, probablemente por ahí no vayan los tiros. En el intestino irritable, la contribución más importante de los estudios genéticos, como antes he tenido ya ocasión de señalar, está en relación con la farmacogenética, es decir, con la respuesta al tratamiento que se les vaya a dar sea eficaz, o también con los efectos adversos que se puedan producir con el tratamiento. De hecho, se han descrito específicamente una serie de polimorfismos que tienen un nombre bastante raro. Uno tiene nombre hasta de pintor, Sert, pero no era el pintor, claro. Y otros polimorfismos, etcétera, etcétera. Los saltaré un poquito porque son realmente bastante poco frecuentes. Lo que no es nada infrecuente es que nos preguntemos cada vez que veamos un paciente de estos. Vamos a ver, ¿este paciente es debido a un trastorno infeccioso o es inflamatorio? Ya que no son exactamente lo mismo. De hecho, una de las causas más frecuentes de intestino irritable es el que se produce tras una gastroenteritis bacteriana. He tenido ocasión de nombrar y comentar lo que sucedió en esa pastelería barcelonesa y que puede ser debido a contaminación por salmonela, contaminación por shigella, por campylobacter, pero siempre por bacterias, nunca por virus. Siempre por bacterias, que son las que suelen hacer más daño y más persistente que si son los virus. ¿Y qué factores favorecen este síndrome de intestino irritable postinfeccioso? Pues fundamentalmente dos: la duración de más de 3 semanas de la gastroenteritis aguda y que sean jóvenes, fumadores, vegetarianos estrictos y del sexo femenino. Por eso, en algunos casos, predomina más el sexo femenino que el masculino en caso de desarrollar síndrome de intestino irritable. En este tipo de pacientes, cuando se ha tenido ocasión de realizar una serie de biopsias y estudiar las biopsias en el colon, es mucho más difícil hacer las biopsias en intestino delgado y además si las haces provisto de un aparatito para tomar una muestra, solo tomas una muestra, mientras que las biopsias de colon puedes tomar varias muestras a la vez. Se ha visto que hay microinflamación, sobre todo en recto y sigma, sobre todo en la lámina propia, que es lo que está señalando en la figura la flecha, y causa un aumento de linfocitos y mastocitos, que esto es defensivo, por eso es por lo que se ve. Realmente en este tipo de casos de síndrome de intestino irritable tras una gastroenteritis aguda bacteriana, si logra curarse, desaparece en un futuro totalmente este síndrome de intestino irritable. Lo que sí que se han comprobado es que hay un aumento de citoquinas proinflamatorias y, en cambio, una disminución notable de las que son antiinflamatorias. Es decir, el juego está ahí para hacer que la cosa sea peor. Esta sería más o menos esa fisiopatología que explicaría el síndrome postinfeccioso. Tienes la gastroenteritis bacteriana aguda, se produce una disfunción intestinal que acaba siendo un intestino irritable postinfeccioso, en donde se ve toda una serie de traslocación o respuesta a estímulos e influye mucho la susceptibilidad bacteriana. Pero también influye ciertos trastornos conductuales, el estrés crónico sobre todo, y el que haya desnutrición, ya que el hecho de que haya una desnutrición, una disminución del estado nutricional, aumenta la permeabilidad intestinal y, por tanto, eso colabora a que la disbacteriosis aumente, es decir, el trastorno de la calidad de las bacterias. Este es un ejemplo para que veamos exactamente el intestino cómo es. Donde pone contenido luminal intestinal es la luz del intestino. La luz del intestino delgado o del intestino fundamentalmente o del intestino grueso, pero sobre todo la del delgado. Aquí vemos las células epiteliales, estamos viendo 3, que esas son las células que hacen la pared del tubo digestivo, una célula M, que será la que informará a la célula dendrítica, que a su vez
procesará los linfocitos que llegarán al conducto torácico y, por tanto, repartirán toda la enfermedad por todo el tubo digestivo. Y, por otro lado, la placa de Peyer, que es un acúmulo de células que tienen que ver con las defensas intestinales, acabarán infectando los ganglios linfáticos mesentéricos, que a su vez de nuevo también acabarán en el conducto torácico. Es decir, ya somos capaces de decir que conocemos perfectamente, al menos en el caso del síndrome de intestino irritable relacionado con una infección aguda, qué es lo que pasa y por qué se distribuye por todo el organismo. Una vez desarrollado el síndrome de intestino irritable, se producen unas manifestaciones clínicas bastante comunes. De hecho, son de alguna manera la muestra de que el síndrome de intestino irritable produce hipersensibilidad visceral. Es decir, trastorna la capacidad de la sensibilidad de las vísceras. Esa afirmación se basa fundamentalmente en tres datos. El aumento de la percepción dolorosa, la distensión recto-sigmoidea, recordemos, ano es lo último, recto por encima, sigma, la parte curva que lo precede, o a la microinflamación. Esto sucede como mucho en la mitad de los pacientes y generalmente es en un tercio de ellos. Por otra parte, la estimulación del sigma, la parte prefinal del intestino grueso, esa estimulación sigmoidea, si es repetitiva, reduce el umbral doloroso a la distensión rectal, es cierto. Si nosotros estamos jugando al fútbol y nos pegan 14 patadas en las espinillas, evidentemente a la siguiente, aunque venga un amigo nuestro y nos toque la espinilla, nos va a doler. Es decir, esa microinflamación repetitiva reduce el umbral doloroso y produce más dolor. En cambio, la sensibilidad somática, por ejemplo, la sensibilidad al frío en la piel, es similar a la del sujeto control. Esta no se ve afectada. Es una sensibilidad visceral la que está afectada, no la sensibilidad somática corporal. Y todo esto de esa hipersensibilidad se demuestra por la distensión rectal con baloncito. Hace unos 20 años empezaron a hacerse estudios con baloncitos que se hinchaban en el tracto, en el colon concretamente, y se vio que los sujetos controles, los que no padecían intestino irritable, no tenían ninguna molestia hasta que se pasaba de 80 mililitros. Venían a sentirlo algo al 30% y a los 120, 140 mililitros el 60%. Pero los pacientes con intestino irritable ya sentían dolor con 40 mililitros el 25%. Y a 80 mililitros no la sentían el 30%, la sentían el 80%. Y con 120, que la sentían los normales, a 60, el 100% de las personas. Es decir, que claramente hay una hipersensibilidad visceral, al menos a la distensión de estas vísceras. Otras manifestaciones digestivas del intestino irritable pueden ser clínicas, quiero decir, otras veces clínicas pueden ser digestivas, acidez ascendente, dolor torácico de origen esofágico, náuseas, dolor gástrico tipo dispepsia, proctalgia fugaz, que significa que de vez en cuando tienes un dolor intensísimo como si fueras a hacerte de vientre encima y que a lo mejor se te pasa el solo, o al sentarte en agua caliente o cuando expulsas algún aire, pero también las hay no digestivas. Cefalea, dolor de cabeza o mareos, 40-80%, cansancio exagerado, pérdida de fuerzas, insomnio, 30-60%, palpitaciones, dolor dorsal o dolor lumbar, fibromialgia, 30-65%, y luego dificultad para orinar poco y muy a menudo, urgencia miccional en más de la mitad de los casos, y dismenorrea o dispareunia, dolor al coito, lo que causará evidentemente disminución de la libido en cerca del 15-45% de los pacientes. En el curso del tiempo, las manifestaciones clínicas del intestino irritable, sean o no debidas a una infección previa, si es debida a una infección previa, el curso del tiempo a lo mejor son de 3 a 5 años, mientras que si no lo son debido pueden ser a lo mejor en 5 o 10 años, van evolucionando. Desde luego, el diagnóstico de intestino irritable es un diagnóstico estable y en un periodo de hasta 6 años, una vez ha debutado, se diagnosticaron trastornos gastrointestinales orgánicos en solo un 2 a 5%. Pero hay 3 circunstancias
a tener en cuenta al principio y que añaden el hecho de pensar que si además hay otra enfermedad digestiva que no sea síndrome de intestino irritable, probablemente las manifestaciones clínicas sean superiores. Por ejemplo, si el paciente tiene enfermedad celíaca, 2% de la población española puede tener más manifestaciones o más crónicas. Si el paciente tiene pancreatitis crónica, la mayor parte de las veces debido a consumo de alcohol exagerado, pero sobre todo la forma autoinmune, que no es debida a consumo de alcohol, puede presentarse, y la enfermedad de Crohn y leocolónica, que está claramente en aumento desde los últimos 20-25 años, claramente en aumento. Lo que sí que hay en el intestino irritable es que hay periodos sintomáticos alternando con asintomáticos. Felizmente, alguna vez el paciente queda libre incluso un cierto tiempo. Así, a lo largo de 5 o 10 años, se ha visto en España que entre el 2 y el 20% de los pacientes empeoran, entre el 30 y el 40% no manifiestan cambios y casi el 50% mejoraron. Sobre todo en los pacientes que ha sido por una causa aguda, como hemos comentado, con el síndrome de intestino irritable debido al consumo de aquellos pasteles contaminados. En el curso del tiempo, lo que hay que tener en cuenta es que muchas veces los pacientes mal diagnosticados y con una clínica de vida fundamentalmente intestino irritable tienen un riesgo elevado de sufrir operaciones. Y este es un estudio hecho en el Reino Unido, es decir, deberíamos llamarlo Reino Unido o los que se quieren marchar, más o menos así, ¿no? Los que se quieren marchar. Riesgo de sufrir colecistectomías casi el doble, riesgo de sufrir histerectomía 1,6 más y el riesgo de sufrir apendicectomía 1,5, en franco retroceso, desde luego. Hoy en día disponemos de medios, diagnósticos que nos ayudan bastante. Pero también han sufrido, previo al diagnóstico del especialista digestivo, lo que se llama la triple cicatriz. Yo he visto algunos casos así. La tienen en hipocondrio derecho porque les han quitado la vesícula, haya o no haya piedras, eso más de una vez lo he visto. En fosa ilíaca derecha porque les han hecho apendicectomía, porque en ocasiones no es porque haya tenido una apendicitis, sino ¿y si esto fuera? ¿Y si esto le diera? Y en el hipogastrio, que esto es más frecuente en las mujeres, obviamente, porque se trata de histerectomía, ¿de acuerdo? Esto, felizmente, se está reduciendo notablemente en los últimos 10 años, pero ha existido. Y en ocasiones, yo lo he visto, lo he puesto porque lo he visto en algunos pacientes les han dicho cuando han venido con esas cicatrices, dicen, no, usted lo que tiene son adherencias después de la operación y lo que tiene que hacer es quitarle las adherencias. Evidentemente, esto es una especie de la pescadilla que se muerde la cola, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ahora, en las siguientes diapositivas, de los puntos comunes que tienen la fibromialgia y el intestino irritable, porque es lo que nos interesa. De todo lo que he hablado hasta ahora es para poner claramente en evidencia que el síndrome de intestino irritable es con mucho el trastorno funcional digestivo más común y frecuente, con una prevalencia en España muy similar a los países europeos, los países cercanos. Evidentemente no similar a los países africanos, sin ningún duda que esos pobres con las guerras y con el hambre ya tienen bastante. ¿Qué puntos comunes tienen la fibromialgia y el intestino irritable? Primero, ambas son más frecuentes en mujeres que en hombres. Segunda, el diagnóstico es clínico, no de laboratorio ni de técnicas de imagen, porque hay carencia de datos patológicos en técnicas de imagen que nos puedan decir taxativamente esto es lo que estamos pensando. La etiología es relativamente desconocida y la patogenia, es decir, los mecanismos por el que se producen, etiología es la causa, patogenia son los mecanismos, conocida de forma incompleta. Lo que sí que hay es una notable alteración de la calidad de vida relacionada con la salud. Y el tratamiento, en ambos casos, farmacológico exclusivo, es en ambos casos insuficiente y limitado en el tiempo. Con mucha frecuencia, muchos médicos que tienen experiencia con ello lo han comprobado, como máximo algunos meses. A los 6 meses, a los 8 meses, hay que cambiar porque no da resultado ya el tratamiento que lleva. ¿Y qué pasa en España con todo esto? Bueno, este fue un estudio que, aunque tiene muchos años, no ha sido repetido con tanta cantidad. El estudio de PISER del año 2001 se hizo en pacientes con más de 20 años y se vio que en los pacientes de más de 20 años que se recogieron
se recogieron más de 250 pacientes, en varios sitios, evidentemente, en varios centros, vio que un 15% padecían de lumbalgia, un 10% de artrosis de rodilla, un 6% de artrosis de manos, un 0,9% de artritis reumatoide, que eran los que tenían el peor estado físico, y un 0,5% de lupus eritematoso sistémico, lo cual no está mal. Pero fibromialgia hasta un 2,5%. Y eran los que tenían el peor estado emocional. Es decir, no estamos hablando de ninguna tontería, estamos hablando de una cosa seria que convendría conocer y convendría saber por lo menos el inicio de la respuesta. Los pacientes con fibromialgia muchas veces no tienen solo manifestaciones musculoesqueléticas. Por ejemplo, en comparación con la población general, en algún momento, los pacientes con fibromialgia casi siempre tienen dolor de cabeza en un 71% de los casos. Es 20 veces, un 20% más que los pacientes que la población general. Un 81% de trastornos del sueño, 50% más. 81% fatiga crónica. Síndrome de piernas inquietas, un 66% en comparación con el 3% de la población general. Parestesias en miembros superiores, un 94%, en comparación con 52% en la población general. Epistaxis, que es una cosa que con frecuencia no se comenta, pero que los expertos en esto saben que puede suceder sin que haya una cosa que la defina perfectamente, 51% frente al 15% en población general. Hemorroides, poquito más, un 45 frente a un 33. Y síndrome de intestino irritable, el triple prácticamente, lo que hemos estado hablando un poco hasta ahora. Este es un panorama general de los síntomas corporales, está además en italiano, con lo cual es molto bello leerlo, ¿de acuerdo? Pero os podéis imaginar, pues cefalea, esófago irritable, dispepsia, síntomas de la vejiga y urinarios, dolor pélvico crónico, dolor abdominal, disturbios biliares o del esfínter de Ode a nivel de la vesícula biliar, a nivel del tórax, sensación de opresión, etc. Este es personal mío, es decir, aquí tengo pacientes, yo llevo unos 14 pacientes con síndrome de intestino irritable que los llevo durante aproximadamente, como mínimo, 10 años, aproximadamente. Me quedan 2 para jubilarme, por tanto aún los llevaré 2 años más. Después ya diré a mis compañeros que no quieren ninguno que les deje, por siempre me dicen lo mismo. No, tú que les hablas mucho y les hablas muy bien. Vamos a ver, vamos a dejar la pequeña broma, ¿no? Fijaros. En pacientes con fibromialgia, al menos en los que yo he tenido ocasión de ver, el tipo de trastorno funcional diagnóstico asociado a la fibromialgia es siempre el intestino irritable, en un 37% de los casos. Después la dispepsia funcional en un 30% y después el estreñimiento crónico o el dolor abdominal funcional crónico, que es muy escaso. Pero hasta un 25% no lo tienen. Es decir, hay veces que el paciente no lo desarrolla todo completo. Esto sería una visión algo simplista, como pongo yo aquí, de lo que sucede, ¿no? El paciente con el dolor y la molestia que tiene sufre ansiedad, eso se asocia a fatiga crónica, el paciente tiene fibromialgia, se deprime más, ansiedad, fatiga, fibromialgia, se deprime más, y en el medio está el intestino irritable dando por saco todo lo que puede. Esto es un poco un resumen de lo mismo. Esto es para que veáis. Esto lo he visto en un libro y no he resistido a la posibilidad de ponerlo. Dice, esta era la fisiopatología del síndrome de fatiga crónica, síndrome de intestino irritable, de trastorno funcional. Es mucho más compleja. Aquí no hay quien se aclare, desde luego, ¿verdad? Esto es súper ultra bueno. Fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, vemos que pueden haber muchísimos tipos de interacciones entre ellos, pero realmente eso no hay quien se lo aprenda. Lo que sí que es cierto, y me gustaría que se quedara en vuestra cabeza, es que los pacientes con fibromialgia tienen una notable alteración de la calidad de vida relacionada con la salud, singularmente
cansancio y adinamia, dolor crónico músculo-esquelético, cérvico-cefálico, abdominal, ginecológico, urológico, lo cual es un problema porque expone que les estén haciendo numerosas pruebas complementarias. Es más, que lo vean 4 o 5 médicos, con lo cual a mí me recuerda el viejo refrán de la medicina. Un médico curan, 2 dudan, 3 muertes segura. Imaginaros con 5 estáis embalsamados, absolutamente. ¿De acuerdo? Entonces, también estos pacientes puntúan peor que cualquier otra en la enfermedad crónica y sufren además también ansiedad, depresión y una notabilísima disminución de la calidad del sueño. Las bases del manejo terapéutico del síndrome de intestino irritable que vaya combinado con el síndrome de fibromialgia son fundamentalmente las que aquí se señalan. Se establece el diagnóstico, que es primero provisional y luego definitivo, se refuerza el diagnóstico en cada visita ulterior si está evolucionando así, se educa al paciente recomendándole evitar sobrepeso, hacer ejercicio en lo que pueda y suave, con técnicas de relajación con regularidad. Se ha visto, y no se conoce muy bien por qué, pero se ha visto que evitar lactosa, fructosa y sorbitol ayuda notablemente a que haya menos trastornos funcionales digestivos. Es lo que se dice la dieta FODMAP, es una dieta sacada en países anglosajones que yo la utilizo y que suele dar bastante buen resultado, no solo en este tipo de pacientes, claro. Dieta FODMAP. FODMAP significa fructosa, no lactosa, etc. Si alguien tiene interés, yo les puedo proporcionar la dieta, que la he traducido del inglés al español. No me he acordado de traerla, os la proporcionaré y lo podréis ver. A mí me da un resultado excelente en los pacientes con intestino irritable. Y también tengo unos cuantos con intestino irritable y este tipo de molestias. Hay que crear un plan de evitar alcohol, destilado, abuso de cafeína, abuso de sedantes, crear un plan de tratamiento sabiendo que no hay curación definitiva ni patrón oroterapéutico, que el objetivo primero y fundamental es mejorar la calidad de vida y que hay de individualizar el tratamiento medicamentoso si se precisa, sobre todo explicándole al paciente para qué lo hacemos, cuándo, cuánto y cómo. ¿Tratamiento psicológico alternativo? Pues tenemos nuestras dudas. Yo creo que es más psicológico lo que le hablamos al enfermo, lo que le explicamos al enfermo, lo que decimos al enfermo que otras muchas cosas. Y hay que pensar también que no todos los medicamentos, y ni mucho menos alternativos o complementarios, son eficaces. Hay demasiada moda de todas estas cosas que compras en sitios, iba a decir poco decentes, no, poco decentes tampoco, vamos a decir sitios poco fiables, ¿de acuerdo? Porque, ¿por qué se utilizan? ¿Por qué los tratamientos ficticios, estoy ya terminando, parecen funcionar? Bueno, parecen funcionar en general. Aquí no es exactamente lo mismo. Parecen funcionar porque la mayoría de las enfermedades comunes son autolimitadas, porque muchas de las enfermedades funcionales son cíclicas, tienen periodos de calma. Por el propio efecto placebo del médico, yo de alguna manera señalo a mis residentes que deberían de ser un poco ellos el efecto placebo del paciente, deberían de recomendarle las cosas y además aumentar su autoestima y aumentar todas las ganas de curarse. Necesidad de magia del ser humano, hay que buscar en pensar en positivo, el valor psicológico intenso que tienen los tratamientos alternativos, pero que dura muy poquito tiempo, y la mejoría del estado anímico que produce ver cómo los allegados se preocupan de uno. Evidentemente, todo es lícito usarlo si el paciente está mejor. Este la voy a saltar un poco por encima, pero excepto una nota. En España parece que padecen fibromialgia como mínimo el 2% de las mujeres, fibromialgia bien diagnosticada, y el 0,2% de los hombres, es decir, lo que estábamos comentando antes. Y esto es un poco el resumen de todo. Aquí vemos un señor bastante fuertote, parece Hércules, en donde problemas en la cabeza se van cara al intestino y problemas del intestino se van a la cabeza. Es decir, hay que tener en cuenta siempre esa posibilidad que es bastante frecuente. Y nada más, esta es la playa del Saler. A mí me interesaba lo de la dieta, que ha comentado que la pasará aquí para que nos la pasen, pero me ha llamado la atención lo de la fructosa. La fructosa es el azúcar de la fruta. Sí. ¿No? Y siempre nos recomiendan en la dieta mediterránea comer fruta. 30% de la población española es intolerante a la fructosa. Y eso no lo sabemos, claro. No.
hasta que no la pruebas, claro. También es muy dependiente de la cantidad, pero esto nos pasa a nosotros y a todos los países que nos rodean. Lo de la lactosa sí que es más normal de que la leche se siente mal, pero lo de la fructosa... Bueno, también depende de la cantidad, si te tomas menos, pero sí, que es bastante frecuente. ¿Y el sorbitol qué es? El sorbitol es un edulcorante que se utiliza en lugar de otros azúcares, pero que también sienta mal. ¿Eso es lo de la sacarina y todo eso? No, la sacarina es sacarina. El sorbitol es un alcohol, por eso es sorbitol, ¿de acuerdo? Entonces es un alcohol, pero endulzante, ¿de acuerdo? Y hay personas que no les sienta bien. También lo mismo. Eso aproximadamente un 30% de la sociedad española. Vale, sería como eliminar los azúcares, más o menos, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Hola, La pregunta concreta. sí, que no me había enterado de que había turno de preguntas ahora. No, eso ha sido invento No, de esto ahora. ha sido porque se tiene que marchar y entonces lo hemos adelantado. Yo tenía una pregunta relativa al problema del síndrome del intestino irritable y con el uso de los sedantes, porque muchas veces nos causan ese tipo de medicaciones. Entonces, claro, ¿cuál es el problema que genera el tomar sedantes para el intestino irritable? Vale, entonces la pregunta es, ¿qué problemas hay cuando se toma sedantes para el intestino irritable? Sí. No tiene que ver el sedante, es decir, el problema es el mismo que si no tienes síndrome de intestino irritable. Produces una sensación de falso relajación y acabas acostumbrándote si lo tomas con facilidad o con frecuencia. Es decir, no en sí porque la persona tenga síndrome de intestino irritable le van a sentar peor, pero obviamente los sedantes no son nada beneficiosos. Vale, una más y tenemos que pasar ya a la ponencia de Alejandra. ¿Nadie más? ¿No? Claro. Vale, rapidito, muy concreta, Thais, por favor. ¿Hay algún estudio que la fibromialgia tenga que ver con el mal funcionamiento del hígado? No, ninguna, no tiene nada que ver. ¿No? Absolutamente nada. El mal funcionamiento del hígado se produce en casi todos los países europeos y desde luego en el nuestro por el exceso de bebidas alcohólicas, ¿de acuerdo? Y por el exceso de peso, porque se produce hígado graso. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo otro. Nada de nada. Ya es bastante, porque en España el porcentaje de pacientes con cirrosis hepática, con hígado graso, etcétera, es bastante elevado. Vale, pues nada, despedimos al doctor Bisque con un aplauso y continuaremos con Alejandra. A ver, tenemos regalito.